audiencia comenzará a grabarse. Ya, muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Que me saluda, soy el abogado y perito especializado en criminalística, Javier Reina de la Cruz. El día de hoy vamos a tener el tema de las generalidades de la criminalística, ¿no? Esta parte de la criminalística es prácticamente la parte esencial. Bueno, debo hacer una aclaración que dentro de la parte de la organización, bueno, este tema era el que sea primero, estamos comenzando como el cangrejo, antes de pasar a las partes técnicas será que primero especifiquemos la parte general, ¿no? Sin embargo, vamos a ver primero la diferencia, ¿no? La diferencia que se va a tener entre lo que es la criminología, la criminalística y la investigación criminal. Entonces, ¿por qué es esencial esta parte? Porque muchas personas confunden estas tres terminologías. Es más, en algunos países tengo entendido que tienen hasta las conceptualizaciones inversas. A las personas, a los peritos que se encargan de la parte del análisis de los objetos o elementos materiales se le denomina criminólogos. En cambio, acá en mi país se tiene unas conceptualizaciones diferentes. Entonces, primero vamos a ver lo que es la criminología, ¿no? La criminología es en esencia una pluriciencia que va a tener tres ciencias de apoyo principales, que es la parte de la psicología, la biología y la sociología. Estos tres van a estar abocados a lo que es la el estudio de la conducta del autor del hecho delictuoso, ¿no? Los elementos que pudieron influenciar dentro de su personalidad para que puedan cometer este, delitos, así como de la víctima. Por eso también se desprende lo que se denomina la victimología, para ver es que la víctima generó algún elemento contributivo para que sea víctima propiamente dicha. Para esto tenemos, bueno, dentro de la victimología diferentes clasificaciones, como la de Mendelssohn-Fatat, ¿no? La cual indica que la víctima puede ser en algunos casos propiciadora, provocadora o más víctima que el propio agresor. Cuando hablamos de la criminalística, en conceptualización se va a hablar que es una ciencia, pero es como una ciencia nueva, va a englobar diferentes ciencias, disciplinas, artes u oficios, todas estas orientadas a una investigación de un hecho delictuoso, ¿no? O presumiblemente delictuoso, con la finalidad de establecer el grado de responsabilidad de los partícipes o autores de este hecho. Si es que nosotros nos desprendemos o analizamos en la parte del término autores y partícipes, dentro de los autores tenemos en lo que es el derecho penal cuatro tipos: el autor directo, el autor mediato, o el autor intelectual, que algunos lo conocen, los coautores y los instigadores. Y dentro de los partícipes tenemos a los cómplices primarios y cómplices secundarios. Entonces, la criminalística, ¿qué es lo que va a hacer? Va a establecer el grado de responsabilidad y participación de cada uno de estos, ¿no? Tanto de los autores, ¿no? Cualquiera sea de los casos, y de los partícipes. La criminalística, también me había olvidado indicar, que va a encargarse de analizar estos elementos materiales para que puedan emitir unos exámenes denominadas pericias, y estas pericias van a ser insertadas al proceso como pruebas de cargo o de descargo dentro del proceso penal, ¿no? Entiéndase como pruebas de cargo, en su mayoría presentadas por la Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad, y las pruebas de descargo para demostrar la inocencia de la imputación.
Cuando se habla de la investigación criminal en parte general se habla de un proceso, ¿no? Que es metodológico, continuo, organizado, especializado y preciso de análisis. Este proceso va a ser realizado no por el perito, sino por el pesquisa, por la persona que está a cargo de la investigación. Este pesquisa va a realizar diferentes tipos de eh, análisis, como había mencionado, ¿no? De desarrollar estos análisis de acuerdo a las actividades que va o diligencias que va a suscitarse a mérito de una investigación que van a ser de carácter inmediato al tomar conocimiento de un hecho delictuoso. Entonces, la investigación criminal también va a tener un sustento de carácter técnico-científico que va a estar apoyado en la criminalística y la criminología. Es decir, la investigación criminal, dentro de todo su proceso de investigación para descubrir la verdad, va a tener que tener un sustento que va a estar apoyado por estas dos ciencias que expliqué primigeniamente. Ahora, en correlación a la criminalística, si bien es cierto, dentro de los campos funcionales, en muchas doctrinas internacionales se habla de tres campos que son las que tenemos acá en la imagen, ¿no? Entonces tenemos la criminalística de campo, que en su mayoría, en teoría mejor dicho, son todas las diligencias que se van a realizar fuera del laboratorio, es decir, en términos generales, las escenas del crimen, todas las diligencias que se van a realizar dentro de la escena del crimen, así como reconstrucciones o, vuelvo a repetir, cualquier otra diligencia fuera del laboratorio. Segundo, criminalística de laboratorio, que son todas las secciones que van a realizar diferentes tipos de exámenes o evaluaciones en una escena del crimen, es decir, como vemos en la imagen, tenemos balística, explosivos, ingeniería, química, biología, toxicología, psicología, grafotecnia, entre otros. Y por último, tenemos identificación criminalística, que la identificación criminalística es con la finalidad de identificar a cada uno de los partícipes, como había mencionado anteriormente, o de los autores y establecer su grado de participación, ¿no? Entonces, cuando se habla de identificación criminalística, la mayoría se refiere a la participación de la autoría, pero en algunos casos, ¿no? También va a realizarse la identificación, pero de la víctima. Usted dirá, ¿en qué casos? En los casos que se encuentra un cadáver, ¿no? Ya esqueletizado y por lo tanto pues, va a tener que también identificarse quiénes son las víctimas, ¿no? Y en algunos casos, en particular, también los testigos, que muchas veces van a tener temor de presentarse o dar su testimonial por temor a algún tipo de represalia de parte del autor del hecho delictuoso. Bueno, en correlación a la criminalística, eh, vemos en la imagen, tenemos como parte introductoria que uno de los principales padres de esta ciencia es Hans Gross, ¿no? Que en Europa comenzó a realizar los primeros estudios o aportando sus conocimientos, primero como pesquisa, ¿no? Y todos los estudios que él tenía de medicina comenzó a orientarlos a la investigación de un hecho delictuoso. Por lo tanto, a partir del siglo XX, estos importantes aportes han comenzado a generar un mayor crecimiento que van de la mano con la tecnología y el avance de las investigaciones. Por lo tanto, la criminalística, ¿a qué nos lleva, no? Primero, a investigar cómo la forma y circunstancias de cómo se desarrolló el hecho, identificar a la víctima, al autor
así como testigos o partícipes. Señalar, ¿no?, las modalidades, el empleo, el uso de cómo se vino desarrollando el delito, también de reconstruir, ¿no?, de forma progresiva y minuciosa, ¿no?, cómo se generó este delito que se está investigando. Y por último, aportar. ¿Qué va a aportar? Elementos probatorios, como había mencionado, ya sean de cargo o de descargo, según la parte que los presenta, ¿no? Porque entiéndase que la criminalística no es de exclusividad de empleo del fiscal, porque no solamente el fiscal va a presentar todas las pericias, sino también con los nuevos modelos procesales, también lo puede solicitar y pedir un abogado encargado de la defensa técnica. Por lo tanto, el objeto es realizar estudios, ¿no?, dentro de los elementos materiales que se van a encontrar producto de el desarrollo del hecho delictuoso. No va a ser, como algunos conceptualizan, que todo lo que se encuentra en la escena del crimen. En razón a que va a haber muchos elementos que se van a encontrar fuera de la escena del crimen o posteriores a la escena del crimen, ¿no? Ya sea en posesión del imputado, en el inmueble o en los lugares donde esta persona realiza sus actividades, ¿no?, así como la víctima. Bueno, la misión principal de la criminalística es desarrollar actividades, ¿no?, en coordinación tanto con las comisarías, que son las que le solicitan, unidades especializadas, ¿no? En las unidades especializadas, entiéndase por los departamentos policiales que por su mismo carácter funcional van a realizar trabajos específicos, ¿no? Ya sea un ejemplo, lo de anticorrupción, lo de departamento de drogas, lo de investigación criminal, ecología, de PROVE, ¿no? Eh, También pueden ser solicitadas por la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no?, cuando el juez va a solicitar una pericia de oficio dentro del desarrollo ya del proceso penal. Y segundo plano tenemos la realización e investigación, consolidación y divulgación de la ciencia criminalística. ¿Eso qué quiere decir? Que la criminalística no es de exclusividad de la policía o de instituciones públicas, ¿no?, o mucho menos privadas, sino que tiene que hacerse una difusión y trabajo en continuo para que pueda generarse una igualdad de criterios y por lo tanto se pueda tener un mayor panorama y sobre todo no olvidemos que la criminalística es crítica, es decir, que siempre van a tener diferencias de criterios los participantes y en el consenso es donde se va a mejorar los estudios, procedimientos de esta ciencia. Por eso está en constante evolución. Cuando se habla de las características de la ciencia criminalística, primero se indica que es sistemática y controlada, porque va a pertenecer a un sistema, va a seguir un procedimiento y obviamente va a tener un adecuado control. En este caso, el control, en su mayoría, algunos textos consideran que va de parte de la fiscalía, porque la fiscalía está controlando desde el momento que se recoge la muestra y dentro de todo su recorrido procesal de esos elementos materiales. Sin embargo, este control también lo puede realizar el abogado encargado de la defensa técnica, porque el abogado obviamente que va a estar velando porque los exámenes, el procedimiento, el control de plazos se esté cumpliendo. Segundo, tenemos la lógica y objetiva. Esto se refiere en que los exámenes que se van a realizar van a estar salvaguardados por la lógica, ¿no?, o los criterios propios de la naturaleza, ¿no?, o la lógica propia de la naturaleza, y va a ser objetiva en que el perito no va a tener
influencia subjetiva, es decir, declaraciones, testimonios, chismes, indagaciones, sino que lo que va a hacer el perito al momento de que va a hacer un estudio, va a tomar un documento y va a decir, ah, bueno, este documento es verdadero, este documento es falso, esta firma le corresponde, no le corresponde, sin importar las declaraciones que puedan decir las personas. En el tema de un arma de fuego, no va a decir, no, ese es un arma de juguete, ¿no? Según lo que dicen los testigos, sino netamente lo que se va a basar en su estudio pericial. Es decir, no va a tener que dejarse influenciar por las personas que están comprometidas en el proceso. Tercero, empírica. En correlación a la parte empírica es que necesariamente el perito va a tener que tener una experiencia y una experiencia calificada como tal, porque el perito, si bien es cierto dentro de su capacitación, ¿no?, que va a tener en su formación pericial, se le va a enseñar la parte procedimental, técnica, pero la parte de la experticia se va a ir asimilando o desarrollando en el transcurso de su labor. Entonces, todos los casos no van a ser iguales y cada caso le va a dejar una lección diferente que va a ampliar sus conocimientos y por lo tanto es sustancial la parte de la experticia. Cuarto, técnica e instrumental. El perito de criminalística, cuando va a desarrollar un examen, no puede realizarlo a criterio personal, es decir, es como a él se le antoja, sino que tiene que estar avalado en una técnica según la especialidad y según el examen o el objeto de la pericia que se le está solicitando. Y cuando se refiere a instrumental, se refiere a los equipos, ¿no?, a los instrumentos que va a utilizar para realizar su examen. Entonces, va a requerir sustancialmente el perito instrumentos y la técnica va de la mano con el procedimiento, según el examen que se le solicita. Quinto, tenemos la parte crítica. Es decir, que lo que indica o lo que dice un perito a través de su dictamen pericial no significa que es la última palabra, sino que ésta va a estar sometida a críticas. Por eso es que ahora los nuevos modelos procesales consideran o consignan la participación del perito de parte, no solamente los peritos oficiales. Entonces, los peritos de parte, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cuestionar de repente todas las características o la participación del perito oficial, desde la experticia, procedimiento, ¿no?, técnica, métodos, instrumentos, ¿no?, según, pero obviamente que esta crítica va a ser debidamente sustentada, no solamente de criticar u objetar simplemente porque se le da la gana, sino que tiene que tener un aval o un sustento válido. Para esto, el perito de parte va a emitir un dictamen pericial y este dictamen pericial se le va a poner en conocimiento del perito oficial para que lo pueda analizar, evaluar y posteriormente emitir un pronunciamiento. Una vez que emita este pronunciamiento, eh, al tener dos pericias con dos posiciones contrapuestas, obviamente que se va a realizar una diligencia que se le denomina debate pericial. Entonces, dentro de este debate pericial, ambos peritos van a sustentar cada uno de sus resultados mediante el procedimiento y obviamente que la decisión final la va a tener el juez, que es quien le va a dar la valoración de la prueba a cada uno de esos dictámenes periciales y por lo tanto a ese punto es que muchas veces doctrinariamente al juez se le denomina perito de peritos, porque él es el que va a tener que tomar la decisión o la última decisión acerca de la valoración de la misma. Y por último, paciente. El perito de criminalística o de que se va a abocar a la ciencia criminalística tiene que ser muy paciente al momento que va a desarrollar sus exámenes, ¿no? No puede realizarlo de forma rauda, rápida,
porque obviamente puede generar errores dentro del procedimiento. Tiene que seguir sus técnicas y procedimientos y tiene que tener mucha paciencia al momento de realizar un estudio. Un ejemplo, si es que yo voy a recoger huellas encontradas en este celular, de frente no voy a venir y le voy a esparcir el reactivo, sino que tengo que utilizar una técnica adecuada para poder obtener unas huellas que puedan ser posible visualizar el dactilograma y por lo tanto encontrar las minucias de carácter identificatorio, ¿no? Lo mismo en cualquier tipo de exámenes que se puedan realizar. Su relación con las ciencias jurídicas. Cuando se habla de la criminalística en relación a otras ciencias jurídicas, primero vamos a hablar del derecho constitucional. El derecho constitucional, dentro de sus eh, conceptualizaciones generales, indica que es muy respetuoso de los derechos, ¿no? De los derechos de las personas. Entonces, la criminalística ha adecuado todos sus procedimientos para respetar estas garantías constitucionales inherentes a las personas, ya sea para el imputado o procesado o también para la víctima o testigos. ¿En qué aspectos? En que se van a respetar sus derechos, se van a respetar estos procedimientos, ¿no? En el caso de los autores o de las víctimas, saben que se van a tener que tomar muestras, ¿no? Ya sea extracción de ADN, cabellos, ¿no? Entre otras. Entonces, obviamente que estos procedimientos que va a utilizar la criminalística va a ser muy respetuoso de sus derechos de estos participantes. Luego, con el derecho penal. La criminalística está relacionada con el derecho penal porque va a generar dentro de ella, el derecho penal, mejor dicho, se va a apoyar en la criminalística para que pueda ser eh, una adecuada calificación de la conducta del delincuente dentro del marco normativo que está en el Código Penal. En otras palabras, el comportamiento que va a realizar el imputado o el autor del hecho delictuoso va a ser adecuado según el universo de delitos que va a tener el derecho penal. Un ejemplo, si es que yo estoy con un arma de fuego y disparo a alguien, puede ser tomado como ¿qué? Homicidio simple, homicidio calificado, homicidio culposo, ¿no? De repente si quedó vivo, ¿cómo se llama? Lesiones graves seguidas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la criminalística? Al momento de reconstruir la forma y circunstancia, cómo se desarrollaron los hechos, van a decir si es que yo tuve intención, no tuve intención, premeditación, alevosía, ventaja, y por lo tanto va a encuadrar mi conducta en cualquiera de esos delitos que puedan ser considerados o aplicables por la forma y modalidad y sobre todo por las circunstancias, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en eso es que va a contribuir la criminalística en su relación al derecho penal. Tercero, con el derecho procesal penal, la criminalística va a darle un aporte al derecho procesal penal o se van a relacionar en el plano que los modelos procesales van a establecer dentro de sus artículos la forma y circunstancias de cómo se va a hacer la obtención de los elementos probatorios, cómo se van a presentar, van a establecer los plazos, ¿no? Y el nombramiento de los peritos, qué es lo que tiene que ir dentro del informe pericial, ¿no? En el caso de tener dos posiciones, ¿no? Tanto del perito oficial, perito de parte, cómo se van a poder realizar el tema del debate. Entonces, todos esos puntos jóvenes están dentro del Código Procesal Penal. Por lo tanto, el, la criminalística se va a relacionar con el proceso penal
porque le va a dar prácticamente todas las pautas de empleo dentro del proceso. Luego tenemos con el derecho civil. El derecho civil tiene que ver con las actividades que va a realizar cualquier persona, ¿no? Dentro de sus actividades o el desarrollo de sus actividades como ciudadano. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la criminalística? En muchas cosas, jóvenes, muchas cosas. Muchos consideran que la criminalística es, en su mayoría o mayormente, de aplicación dentro del campo penal. Sin embargo, no es así. En la actualidad no es así. Porque dentro de la criminalística muchas veces se van a realizar procesos, ¿no? En procesos civiles se va también a solicitar exámenes periciales, ¿no? Ya sea filiación de paternidad, autenticidad de documentos, ¿no? De repente realizar un peritaje dentro de lo que son las impresiones dactilares que puedan presentar dentro de un documento. También en los casos administrativos, ¿no? También se va a tener que realizar un examen. Luego tenemos dentro del derecho laboral, y en el derecho laboral, jóvenes, se va a realizar un estudio dentro de la forma y circunstancias que de repente se suscitó el accidente dentro de la empresa, para determinar si fue responsabilidad del trabajador, de repente por negligencia, impericia, eh, de repente la culpabilidad de parte de la empresa al no haber capacitado al personal, al no haber realizado un correcto mantenimiento dentro de sus equipos, ¿no? O en algunos casos que sea responsabilidad de una empresa o una empresa tercera. En el caso de el fabricante de la maquinaria, del artefacto, que tuvo una falla y no fue culpa de la empresa ni del obrero, sino del fabricante de esta maquinaria, ¿no? Entonces ahí también se va a aplicar lo que es la criminalística. Cuando hablamos de la evolución de la evolución de la prueba tiene lo que se denomina cuatro tipos de etapas. Primero, lo que es la prueba divina. Entonces, dentro de la prueba divina, pues, los primeros medios probatorios que existieron dentro de la humanidad, entiéndase que el ser humano, dentro de sus actividades, comenzó para tener un control social, comenzó a gestar lo que es una correcta administración de justicia. Entonces, dentro de esa administración de justicia, ¿qué es lo que ha pasado? De que las personas ancianas, los que tenían mayor conocimiento, sabiduría, eran los que se encargaban de administrar justicia, que es muy aparte del líder, ¿no? Del jefe de la tribu, que era la persona normalmente la más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que ellos indicaban que los dioses no iban a permitir que una persona inocente sea acusada y por lo tanto sancionada. Entonces, mayormente regían sus normas en base a efectos de la naturaleza, es decir, si es que había un temblor, si ese día llovía, de repente se vio peor aún un terremoto, un eclipse solar, ¿no? Entonces ahí indicaban de que era una forma de expresarse de los dioses que no estaban de acuerdo con la sanción que le iban a dar a una persona inocente dentro de su tribu. Obviamente que hoy en día sabemos que eso no tiene nada que ver con la actividad que pueda cometer cualquier persona, sino que es eh, prácticamente una actividad propia de la naturaleza, que no tiene nada que ver con las actividades, ¿no? Pero antiguamente no lo comprendían o no lo le daban un factor interpretativo diferente. Es más, en algunos casos también utilizaban animales. ¿Qué hacían? Sacaban una paloma y decían si la paloma vuela a la derecha es culpable, si vuela a la izquierda es inocente, ¿no? Hoy en día sería algo descabellado realizar un tipo de juicio bajo esos parámetros.
Segunda evolución, tenemos la confesión. La confesión por mucho tiempo fue lo que se le denomina la reina de los medios probatorios, ¿no? Porque bastaba con la confesión del imputado o de la persona que se le estaba acusando para concluir con el proceso. Pero en muchas cosas, ¿qué pasaba? De que le arrancaban la confesión mediante la tortura, ¿no? ¿Entienden? Tenemos prueba de ello a veces, el tema en la Edad Media, ¿no? Que se les torturaba, también lo que es la parte de la Santa Inquisición, que es una de las épocas o de la historia negra dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Luego vino la parte del testimonio, entonces, que es la tercera evolución de la prueba. Dentro del testimonio, jóvenes, ya vino las confesiones, la declaración de los testigos. Entonces, los testigos, hoy en día, vemos de que ya no tiene la misma credibilidad que tenía de repente muchos años anteriores. Que antes un testigo sí juraba por su honor, ¿no? Hoy en día me dirán algunos, oiga, pero también hoy en día lo hacen, sí, pero muchas veces ya está influenciado por factores subjetivos, ¿no? Ya sea por intereses económicos, porque a veces les ofrecen dinero, de repente por tener algún interés particular, relación con la parte imputada o agraviada, según sea el tema, la parte para quien le va a favorecer su declaración, ¿no? O su testimonio, entre otras, ¿no? Entonces es una persona muy influenciable. Luego tenemos, o por último tenemos la prueba científica. Cuando se habla de la prueba científica es que vamos a tener a un medio probatorio ya que va a abocarse con el empleo de la criminalística o de las ciencias forenses. Es decir, se va a tener un medio probatorio que va a dejar de lado toda la parte subjetiva, cualquier tipo de influencias, ¿no? Tanto como lo puede tener la confesión o el testimonio. Hoy en día, con la prueba científica, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener un adecuado procedimiento y va a ser sustentada bajo las reglas de la ciencia. Entonces, dentro de la historia de la criminalística, vamos a tener diferentes puntos, como se está visualizando, ¿no? Muchos consideran, si bien es cierto, se habló primero con Hangros, el tema de la aparición de la ciencia criminalística como tal. Sin embargo, nosotros, si retrocedemos muchísimo más atrás en el tiempo, se le denomina dentro de la criminalística como una de las ciencias primarias o de los estudios primarios el empleo de la dactiloscopía, ¿no? Porque dentro de la dinastía de Chang, ¿qué es lo que hacía en esta dinastía? Firmaban los contratos no con los documentos que normalmente conocemos hoy en día, sino utilizaban unas plaquetas, ¿no? De yeso o de barro para poder poner las manos y podían visualizar los dactilogramas y por lo tanto se podía utilizar como un contrato o forma de aceptación. Después Ambrosio Paré en Francia utilizó sus conocimientos médicos para emplearlos y fueron los primeros vestigios de lo que se le denomina hoy en día la medicina legal. Luego, Pablo Sachinas, ¿qué es lo que hizo? Siguió con sus conocimientos o la aplicación de los conocimientos de Ambrosio Paré y Marcelo Malpighi ya comenzó con el estudio de las impresiones dactilares que están dentro de los pulpejos y también las que están en la palma de las manos. Obviamente que Marcelo Malpighi va a comenzar a darle ya una clasificación según la morfología que éstas van a presentar. Eh, Asimismo, en 1888, Sir Francis Galton va a determinar un sistema
de forma confiable, al igual que otro de los, por así decirlo, padres de la criminalística, o algunos lo llaman también precursores de la criminalística, que fue Bertillon, que mediante el bertillonaje trató de realizar la identificación de las personas que eran reincidentes en cometer hechos delictuosos mediante las mediciones. Recordaremos que en estos tiempos no habían las formas de identificación actuales, como los DNI, documentos de identidad o fotografías. Entonces, por lo tanto, algunas personas cometían un hecho delictuoso en un lugar y luego se iban a otra ciudad a cometer sus mismos hechos delictuosos. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer Bertillon? Comenzó a generar unas mediciones, que en total eran 12, en el tema del lado de la oreja derecha, de la ubicación de las líneas que van a tener la línea media anterior, a diferencia con la oreja, el brazo, ¿no? Entre otras, ¿no? Para poder generar una identificación idónea, ¿no? Lo que se le denomina hoy en día también como la antropometría. Bertillon, obviamente, va dentro de sus constantes mediciones, va a identificar a Revichel, que fue uno de los que, eh, bueno, principales eh, delincuentes en aquella época, ¿no? Luego Bertillon ya va a implementar también el uso de la tecnología dentro de sus estudios, entonces va a tener lo que es la implementación de una cámara fotográfica, ¿no? Para su sistema de identificación antropométrica, y así sucesivamente hasta que adquiere mayor protagonismo cuando se robaron el famoso cuadro de la Mona Lisa, o también conocida como la Gioconda, ¿no? En el Museo del Louvre. Entonces, eso fue en el año 1911, para que posteriormente en 1913 se pueda recuperar este cuadro. Ante la muerte de Bertillon, ¿no? Obviamente ya comienza a emplearse lo que es la dactiloscopía como un sistema de identificación dentro de lo que es a nivel mundial, y por lo tanto Edmond Lockhart fue uno de los padres que ya estandarizó la criminalística como ciencia, que fue el primer director en el laboratorio de Lyon, ¿no? La policía en Francia. Bueno, en el Perú también vamos a tener varios episodios de carácter hito históricos, ¿no? En la cual resalta en 1892, cuando se inaugura el primer sistema de identificación antropométrico basado en el sistema de Alfonso Bertillon, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Posteriormente, en 1924, ya cambiamos al sistema de Federico Oloris Aguilera, pero anteriormente, acá en el Perú, se estaba empleando el sistema de identificación de Bucetich. Luego, ya en 1937, se va a crear el laboratorio de la Policía Técnica Policial. Y luego otro de los hitos principales que tenemos es que los últimos, ya los más modernos, es que en el año 2000 se implementó lo que es el sistema de identificación molecular mediante ADN. En el 2012 se hizo la adquisición del IBIS y el AFIS, ¿no? Acá en el Perú, que están funcionando en la actualidad. Dentro de los conceptos que se van a tener antiguamente, ¿no? ¿Y por qué digo antiguamente? Porque muchos textos todavía consideran estas conceptualizaciones que vemos acá, el de indicio y evidencia. Entonces, cuando se habla del indicio, muchos dicen que es en la escena del crimen se van a encontrar indicios o evidencias,
¿no? Porque es todo lo que se le va a denominar indicio, es todo tipo de señal que nos indica mediante un análisis que se nos puede o no nos puede conducir a la verdad. A diferencia de la evidencia que con solamente su presencia y percepción observable no se puede dudar razonablemente de ello, ¿no? Estos conceptos ya han quedado, por así decirlo, desfasados, ¿no? Hoy en día, en la escuela de criminalística, ¿qué es lo que indican, no? Que en la escena del crimen se van a encontrar indicios, o como indica la norma, que es el artículo 7 del reglamento 729 del año 2006, que es el de cadena de custodia, que indica elementos materiales, ¿no? Porque la criminalística, valga la redundancia, va a hacer el análisis de elementos materiales. Entonces, todos estos elementos materiales, que también los peritos de escena de crimen nos llaman muestras, ¿no? Entonces, estas muestras van a ser indicios, porque van a requerir, ¿qué cosa? Un tratamiento, ¿no? Dentro del laboratorio para determinar si guardan o no guardan relación con el hecho investigado. Entiéndase que en una escena del crimen el grado de contaminación o de obtención de estos elementos materiales pueden darse antes de que suceda el hecho delictuoso, durante el hecho delictuoso, que ya son los elementos que van a emplearse dentro de la investigación para descubrir cómo se desarrollaron, y posterior al hecho delictuoso, que ya pueden ser generar o se pueden generar por una contaminación muchas veces inadvertida de parte de testigos, curiosos, periodistas, serenazgos, ¿no? Que llegan a veces antes de las autoridades a la escena. Y luego la evidencia. La evidencia ya va a ser el resultado que se va a obtener dentro del examen. Es decir, si yo encuentro este elemento material dentro de este indicio, dentro de la escena del crimen, le voy a remitir al laboratorio, y en el laboratorio va a determinar si es que sí guarda o no guarda relación con esto que se está investigando, y por lo tanto se va a emitir un dictamen pericial. Ese dictamen pericial junto con ese elemento material ya va a tener la denominación de evidencia, porque es algo evidente que se empleó en el hecho investigado, y por lo tanto va a ser remitido, acá como podemos ver en la imagen. Ya voy a avanzar. Vamos a poner todos estos objetos van a ser remitidos, ¿no? Porque van a tener la denominación de indicio. Entonces, una vez que van a estar dentro del laboratorio, van a generar un dictamen pericial, y este dictamen pericial va a ser considerado con el elemento material va a ser denominado una evidencia. Esta evidencia va a ser remitido al fiscal. El fiscal lo va a insertar al proceso y va a tener la denominación de prueba. Esta prueba, jóvenes, si bien es cierto, ya está inserto dentro del proceso, va a tener una valoración. Esta valoración ya se va a realizar dentro de la tercera etapa del proceso penal, es decir, en la parte del juzgamiento. Dentro del juzgamiento, el juez va a darle la valoración adecuada para ver si es que este elemento material reunió todos los requisitos, por así decirlo, tanto técnicas, procedimentales y sobre todo procesales y jurídicas, ¿no? Es decir, todo elemento material, para que tenga una adecuada valoración, va a tener que reunir los dos requisitos fundamentales. Uno, que lo va a otorgar la misma ciencia, ¿no? O la disciplina
para que pueda emplearse, es decir, su procedimiento propio de esa ciencia o disciplina, y el otro es la parte jurídica, que es elemental. Ambos son como un engranaje. Se va a requerir necesariamente que este, este medio probatorio tenga el sustento jurídico adecuado, porque de lo contrario se debe caer en lo que se le denomina una prueba ineficaz y en algunos casos una prueba nula, que son totalmente diferentes. Una prueba nula va a ser aquella que se va a obtener mediante la o, utilizando algún medio de vulneración de derechos, tanto del imputado como de la víctima, a diferencia de la prueba ineficaz, que la prueba ineficaz es cuando no se respetó en algún punto eh, dentro del proceso, es decir, que se rompió la cadena de custodia, no se utilizó la técnica adecuada, no se utilizó los instrumentos adecuados, no se utilizaron los reactivos adecuados, no se utilizó los procedimientos que deberían haberse utilizado para realizar ese estudio o examen pericial. Entonces, va a tener que ser muy importante estos dos elementos. Dentro de lo que es los exámenes, tenemos las diferencias o estas dos diferencias fundamentales, el perito y el pesquisa. Cuando se habla del perito, vamos a hablar de un especialista y este especialista va a ser el que va a tener determinados conocimientos que van a aplicarlos ante el requerimiento o solicitud de alguna autoridad según lo que se está investigando, ¿no? Entonces, estos conocimientos van a ser obviamente basados en técnicas, procedimientos, ciencias, según la especialidad, a diferencia del pesquisa, ¿no? El pesquisa, como se puede ver en la imagen, está, o bien, que es un efectivo policial que trabaja normalmente de civil, que pertenece a una unidad especializada, que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Entiéndase por investigación criminal, por Pandro, ¿no? Que tiene que ver con drogas, robo de vehículos, anticorrupción, de repente alta complejidad ahorita que hay, también en los casos de medio ambiente, ¿no? Delitos contra las contaminaciones, entre otras. Entonces, ¿cuál es el grado de funcionalidad de ambos? Es que el pesquisa normalmente, al solicitar al perito determinados estudios o exámenes según lo que su investigación, porque el pesquisa va a recopilar, ¿qué va a recopilar? Va a recopilar testimonios, va a recopilar también declaraciones, las pericias que va a emitir el perito, y todo eso va a ser prácticamente como un rompecabezas que le va a conllevar a utilizar todo su procedimiento metodológico y por lo tanto arribar a una conclusión con el debido sustento técnico-científico. Entonces, muchos los confunden, pero son cosas diferentes. Ahora, si bien es cierto, en algunas doctrinas indica que el investigador y el perito tienen diferentes empleos de metodología según su trabajo dentro de la escena del crimen, entiéndase que el perito va a utilizar lo que se denomina los sitios de principios científicos de la criminalística y el pesquisa o el investigador o el detective, como anteriormente tenía la denominación con la ex policía de investigaciones, va a realizar las 7 preguntas de oro. A mi criterio, tanto el perito como el pesquisa dentro de una escena del crimen tiene que aplicar ambas, ¿no? Tanto los 7 principios científicos como las preguntas de oro. Ahora, tanto el pesquisa como el perito, ¿no? Al tener el conocimiento o la aplicación de estas preguntas, ¿no? Primero
las preguntas de oro, ¿no? Que normalmente se relaciona con el tema de investigación criminal, ¿no? En la primera, ¿no? El qué, ¿no? El qué sucedió, dónde sucedió, para delimitar un lugar, cómo sucedió para ver la forma y circunstancia, cuándo sucedió para ver una data, ¿no? Con qué para ver qué elemento se empleó que vaya relacionado ya con el principio de uso y de producción. Luego, quién lo realizó, ¿no? Para ver el autor, autores, ¿no? Que realizaron el hecho que se está investigando. ¿Y por qué? Para ubicar un móvil o motivación al momento de consumar este delito. Entonces, Nuestro dentro siguiente de... video tutorial será de los principios científicos de la criminalística. Estuvo con ustedes el abogado y perito especializado en criminalística Javier Enrique Reina de la Cruz. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda, escríbanos en nuestro correo institucional y síganos para futuros tutoriales en nuestras redes sociales. Muchas gracias.